Cordial saludo para todos. Mi nombre es Lice Joana Hernández. Hoy me encuentro con mi grupo 309 de Psicología Política. Hoy vamos a abordar la fase 2, apropiación epistémica. Conmigo se encuentra el compañero Carlos Ferney Olarte, Nasli Juliet Díaz, María Andrea Villalba. Le doy la palabra a mi compañero Carlos. Gracias, compañera. Bueno, lo que vamos a trabajar en este momento con nuestro grupo es poder dar respuesta, analizar y conversar sobre una pregunta que se nos fue planteada y que tiene que ver con todo el trabajo que estamos desarrollando dentro del curso de Psicología Política. La pregunta es, ¿qué piensa usted que puede aportar la psicología política a la construcción de una cultura política en Colombia? La idea es que podamos, desde el conocimiento que hemos podido adquirir a través del trabajo que se ha desarrollado hasta el momento actual, eh, dar respuesta a esta pregunta sobre un pensamiento que tiene que ver con la realidad de nuestro país en este momento para la transformación de una cultura. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar para dar respuesta. Le doy el paso a mi compañera Andrea. Como bien sabemos, la psicología política consiste en el estudio de las creencias, las representaciones, el sentido común de que los ciudadanos, tienen acerca o sobre la política, así como los comportamientos o el cambio de orden sociopolítico. Entonces podemos decir que en Colombia existen diversas problemáticas. En eso se puede reconocer diferentes factores, como es el poder, que pues atrae pues de cierta forma la pobreza, los grupos armados, las clases sociales, la pobreza, la falta de educación, la falta de inclusión. Esos son algunos factores importantes que de cierta manera pues afectan como las personas o los sujetos que están relacionados con el sistema político, ¿sí? O sus componentes. Entonces, como los comportamientos de estos sujetos en relación al puesto ocupado dentro de un sistema, pues yo pienso que es muy importante, ya que ellos son pues nuestros dirigentes. Entonces yo pienso que desde ahí podemos ver como la afectación en el tema de los comportamientos, pues porque si desde los dirigentes están mal, pues obviamente pues todo el pueblo se ve afectado. Gracias. Gracias, compañera. Como mencionaba la compañera Andrea, sí, precisamente en nuestro país, la psicología política se ha aprovechado, pero no necesariamente como en el orden principal que se le podría dar. ¿En qué sentido? La psicología política tiene mucho que ver en la forma en la que los partidos políticos se dan a conocer y desarrollan pues precisamente todo lo que viene en pro o en función de ellos mismos, pero muchas veces se aprovecha el control que se puede llegar a tener sobre la población o sobre el pensamiento de la población, pero como hemos visto durante muchos años, para guiarlo hacia un modelo de corrupción. Entonces se trata muchas veces de mirar cómo logramos captar la atención del público, de las personas, de los votantes, de los ciudadanos, pero generalmente para tergiversar o para ilusionar muchas veces a las personas con falsas promesas, pero que a la hora de la verdad, cuando se va a mirar la gestión, ese político o esa persona o esas personas, y no hablo solo, por ejemplo, de cargos como presidencia, como alcaldías o gobernaciones, sino estamos hablando inclusive de cargos mucho menores, digámoslo así, pero se empieza partiendo de hacer falsas promesas, crearle falsas expectativas a las personas, como por ejemplo, si vota por mí, yo le ayudo a conseguir un trabajo, si me consigue votos, entonces yo le ayudo a su familiar para que entre a tal puesto, y así sucesivamente se va manipulando a las personas, y en lugar de que las personas puedan entender la importancia que hay en el voto, la importancia que hay al elegir a alguien para un cargo, se termina yendo sencillamente una y otra vez, pero en pro de eso, de seguirle dando la oportunidad a los mismos corruptos, a las mismas personas que lastimosamente, no en todos los casos, pero sí en la gran mayoría, terminan aprovechándose de muchas veces de ese buen sentir. Las personas votan
a conciencia, creyendo que realmente están votando por un buen candidato. Y otros, aunque saben que está mal, aunque saben que es una persona que seguramente no tiene buenos escrúpulos, termina votando por el hecho de que pues, es la persona que me va a ayudar a obtener un trabajo, un puesto o determinado beneficio. Es muy importante por estas razones tener muy en cuenta que la psicología que se maneja detrás o alrededor de todo lo que tiene que ver con la política debe empezar a tener otro tipo de comportamiento y en lugar de que, como les decía, se convierta en una manipulación, realmente pase a ser es una herramienta en función de que realmente conozcamos como que estas personas que se están postulando tienen el mismo prototipo político que ya hemos visto en otra región o en el país o en otro tiempo o en otros países y que basado en eso podamos tomar unas decisiones mucho más concretas y mucho más realistas de lo que pueden estarnos ofreciendo. Entonces, ese es mi aporte. Gracias. Gracias, compañera. Bueno, pues para complementar un poquito más, yo creo que desde la psicología política pues se puede conseguir un cambio en patrones de pensamiento, de actitud dentro del contexto político, pues que de alguna manera contribuyan al reconocimiento pues de las diferentes condiciones culturales, de identidad, de memoria, de arraigo de nuestras comunidades y en la sociedad en general. Es importante y necesario que se formen sujetos para contribuir, pues que tengan en una forma como una percepción y una identidad política que esté dirigida pues a los intereses y las necesidades de manera tanto individual como colectiva, pues que de acá se trabaje a diario para cambiar pues las condiciones sociales y políticas para lograr pues como una equidad pues por un bienestar en general. Le doy la palabra a mi compañero. Entonces, frente a la pregunta, quiero complementar a lo que han dicho mis compañeras sobre qué creo yo que puede aportar la psicología política. Creo que aquí dentro de esta pregunta hay dos palabras que son muy importantes y es la palabra aportar y la palabra construir. Teniendo en cuenta diferentes conceptos que hemos manejado dentro del curso, tales como la política, entendiéndola como el conjunto de actividades que se llevan a la toma de decisiones relacionadas con el poder dentro de un Estado o comunidad. Ahora, cuando nosotros hablamos un poquito más específicamente de la psicología política, estamos hablando de que esa psicología política es la que busca explicar el comportamiento político, o sea, el conjunto de actividades que se desarrollan para la toma de decisiones dentro del poder, teniendo obviamente en cuenta factores psicológicos, sociales y ambientales. Ahora, cuando nosotros hablamos del comportamiento político dentro de la psicología política, que digamos que es el eje principal de estudio, estamos hablando y precisando tres maneras importantes para poder explicar este comportamiento, según Martín Baró. El primero es que todo comportamiento se da dentro de un estado, el segundo es que todo comportamiento que implica alguna forma de poder y el tercero es que todo comportamiento que sea capaz de producir un cambio son comportamiento político. Ahora, ¿cómo nosotros podemos dar respuesta a esta pregunta que se nos planteó sobre cómo aporta la psicología política en la construcción de una cultura política en Colombia? Yo creo que estas tres premisas de comportamiento político nos ayudan a dar respuesta, ya que son la base para generar un cambio. Cuando nosotros nos están hablando de cultura política en Colombia, transformar o construir una cultura política en Colombia, estamos hablando de que la cultura es algo neutro. Puede haber cultura buena o mala. Nosotros, pues según lo que hemos podido ver y estudiar, desarrollar dentro del curso, toda comunidad, sociedad maneja algún nivel de política, aunque no digamos que a veces no sea de manera directa, pero se maneja. Muchas veces, como lo planteaban mis compañeras, son envueltas en corrupción, envueltas, digamos que, en malas formas de administrar, envueltas en lo que es indebido, en lo que va en contra de la ley, pero también se puede ver ahí una cultura negativa. Ahora, para poder cambiar esa cultura, teniendo en cuenta la premisa número uno sobre el comportamiento político, todo comportamiento que se da dentro de un Estado es comportamiento político,
podemos decir que todas las personas y los ciudadanos deben primero, por medio de la formación y la información correcta, entender que ellos pueden aportar a un cambio dentro de la sociedad. Esto no es un tema únicamente de aquellos servidores públicos como los alcaldes, como los gobernadores, como el presidente, como los senadores, no. No es solamente una responsabilidad de ellos, es una responsabilidad de toda la ciudadanía. Todos somos responsables de generar un cambio. Todos nos podemos convertir en sujetos políticos, cuando, según Jiménez y Ramírez, citan que un sujeto político es aquel que actúa dentro de lo político. Y actuar dentro de lo político es tomar decisiones que afecten a otros. Creo que a diario nosotros tomamos decisiones que pueden afectar a otras personas, pueden afectar nuestra comunidad y nuestra sociedad. Pero por medio de la psicología política se pueden concientizar a las personas para que desde ellos haya un cambio hacia afuera, hacia las personas que les rodean. Según la premisa número 2, todo comportamiento que implica alguna forma de poder es comportamiento político. Entonces, aquí habla sobre la influencia, aquí habla sobre poder tener liderazgo frente a otras personas. Yo considero que todas las personas son necesarias o desarrollan un rol importante dentro de una sociedad, una comunidad. Si una persona, conociendo su rol, entendiendo cuál es su participación ciudadana, sin importar cuál sea, sin importar que sea empleado, sin importar que tenga su propio negocio, sin importar qué trabajo está desarrollando dentro de la comunidad, si es padre o madre cabeza de familia, no importa, pero está cumpliendo un rol que está beneficiando, que está aportando a la comunidad. Ahora, si desde ese rol puede ejercer un liderazgo e influenciar a otras personas para bien, buscar personas que hayan pasado por la misma historia de vida e influenciarlas para generar un cambio social o un cambio comunitario, entonces ahí podemos aportar desde la psicología política. Y teniendo por último en cuenta la tercera premisa, todo comportamiento que sea capaz de producir un cambio es comportamiento político. Entonces es entender que los que generan los cambios no son únicamente las personas electas de manera formal dentro de un puesto político o dentro de un puesto público. Ellos no son los únicos que pueden generar cambios, como también lo citaban nuestras compañeras sobre el tema de las falsas promesas, sobre el tema que estamos viviendo en la actualidad en nuestra Colombia. Estamos por decidir quién va a ser el presidente, el próximo presidente que va a dirigir nuestro país. No solamente ellos son los encargados de prometer o de generar cambios a través de una propuesta de candidatura, sino que todos los ciudadanos podemos proponer a partir de pequeñas decisiones diarias sobre muchos ámbitos, no solamente ámbitos específicos dentro de la política, sino dentro de lo ambiental, dentro de lo social, dentro de lo comunitario, dentro de lo psicológico, dentro de la salud pública, etcétera, que puede aportar y que puede beneficiar a otras personas. Entonces, yo creo que una forma también de poder aportar desde la psicología política a la construcción de la cultura política en Colombia es empoderando a las personas, que no sean unos pocos los que lideren, sino que todos podamos ser líderes desde diferentes ámbitos sociales, entender y desarrollar de una manera más eficaz la información que tenemos. Estamos en un tiempo donde hay demasiada información, donde a un clic podemos conocer todo lo que nosotros queramos investigar, pero no es una información con formación, es una información vana, es una información que está llena de mentiras y de verdades a medias. Entonces yo creo que también la gente debe educarse muy bien, formarse sobre la información, saber seleccionar muy bien esa información y de esa manera se va a empoderar para producir un cambio y para generar una influencia en la comunidad y así poder construir una cultura buena, una cultura que sea benéfica para Colombia. Muchas gracias. Gracias, compañero. Entonces pasamos a hablar acerca de las conclusiones que podemos llegar a tener de esta temática que hemos estado tratando. Se concluye que la psicología política es una herramienta esencial para abordar los procesos y fenómenos que afectan a la población colombiana y se convierte en fuente principal de intervención en las problemáticas psicosociales que nos afectan. Como hablábamos desde un comienzo, la psicología política debe convertirse en una herramienta que edifique y que fortalezca nuestras decisiones como comunidad. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, compañera Nasli. Bueno, otra de las conclusiones es que la psicología política puede aportar mediante la formación de sujetos que contribuyan a una percepción e identidad política dirigida a los intereses y necesidades individuales y también colectivas, también que trabajen a diario en la búsqueda a cambiar las condiciones sociales y políticas de vida para lograr una equidad. Es así como mencionaba el compañero Carlos, algo que me parece muy importante y es que realmente es muy cierto que todos tenemos la información a la mano, ¿sí? Tenemos que saber de qué fuentes las tomamos, pues para hacerlas como, sí, creíbles y acertadas en nuestras vidas, porque hay veces que son también información como muy errónea, entonces tenemos que ser como muy inteligentes en saber, pues, buscar la información y saber qué es lo que nos conviene en cada ámbito que nosotros nos estemos desenvolviendo, bien sea en educación, en el trabajo, aún en el barrio, en la comunidad. Entonces tenemos que estar muy bien informados. También pues para poder pues atribuir pues a la comunidad, ¿sí? Trabajando pues desde nosotros mismos para así generar también cambios. Gracias.